Hola a todos, bienvenidos a su podcast Auténticos Líderes de Proyecto. El día de hoy vamos a conocer a un Project Manager de tecnologías de la información en diferentes industrias, tales como telecom, aeronáutica, alimentos, medios digitales, gaming, banca y retail. Hoy está con nosotros Abraham Salinas, PMP número 1265 de un total de 5083 PMPs en México. También cuenta con certificaciones como Scrum Master, ITIL y TOGAF. Abraham, un gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes, Hugo. Buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. Abraham, cuéntanos por favor cómo fueron tus inicios en la administración de proyectos. Claro, pues mira, yo comencé como tal mi carrera profesional en el área de telecom, como ingeniero de telecomunicaciones propiamente, de soporte. Me tocó la oportunidad de trabajar en Grupo Salinas y bueno, pues es una empresa muy grande, muy dinámica y digamos que como ingeniero de telecomunicaciones me tocó participar en diferentes iniciativas que obviamente tenían mucho que ver con áreas de management, pero obviamente no había como tal en ese entonces una metodología por tal como conocida para el grupo y en México y en muchas otras industrias. Entonces me tocó participar con muchos proveedores que ya algunos de ellos trabajaban con una metodología como tal y me empecé a dar cuenta que había como tal una metodología de trabajo para poder llevar a cabo los proyectos y poder monitorearlos y que se llevaran a buen fin. Entonces, digamos que ese fue mi primer acercamiento de manera empírica. Y posteriormente, bueno, ya me fui perfilando un poquito más a especializarme y, bueno, tomar roles como tal de un líder de proyecto. Nos comentas que tus primeros acercamientos con la administración fueron con proveedores externos. ¿Estos proveedores eran nacionales? No, de hecho, por ejemplo, uno de ellos era Nortel Network, otro de ellos fue Juniper, y ellos, bueno, pues son proveedores extranjeros. Propiamente muchos venían de Brasil, también de Europa. Entonces, ellos tenían como tal ya esa expertise y ya se venía manejando en muchos lados del mundo, pues ya venía muy fuerte como tal la administración de proyectos, ya como una metodología y como una certificación. ¿Recuerdas en qué año fue esto? Esto fue alrededor del 2003, Ok. 2004 por ahí. Abraham, cuéntanos cómo te certificaste. El grupo se dio cuenta que había como muchos desórdenes y no había una línea establecida de cómo se debía de reportar el avance de estos proyectos. Entonces me acerqué mucho con un compañero de trabajo que tuve en aquel entonces, que él era gerente de proyectos de infraestructura y él ya había escuchado mucho de esto y él se acercó en aquel entonces con Pink Elephant. Ellos ya tenían aquí como tal el curso y se acercaron y ellos fueron los que impartieron como tal una primer como introducción a lo que era la administración de proyectos, a la gente que estábamos en esta área. Era un área de servicios compartidos que le llamaban Grupo Salinas, como tal le daba servicios a varios de las unidades del negocio, ¿no? En este caso que era TV Azteca, Electra, Unifón en ese entonces, bueno, posteriormente también abrieron el banco. Dado que se dio estos cursos a mucha de la gente que sobre todo a nivel gerencial les interesó y empezó a tomar más auge y empezaron a impartir un poco más de cursos, empezaron inclusive a distribuir información, artículos a todas las personas que estamos involucrados en proyectos y fue como tal que ya platicándolo con mi jefe y con varios ahí supervisores, nos dieron la oportunidad de ir a tomar el curso para ya prepararnos para la certificación. Esto ya fue por ahí del 2005, 2006. Entonces, así fue como se dio. Y una vez certificados, ustedes realizaron sus propios procedimientos para llevar la gestión de los proyectos. Así es, sí, de hecho como tal no había una oficina de proyectos, bueno, ahora sí que en ese entonces pues, era muy inclusive impensable, imposible pensar que hubiera una cosa así, pero nos permitieron empezar a como a permearlo y ahora sí que a evangelizar a todas las personas que estaban involucradas en proyectos en otras áreas, no nada más en esta área que se llama Grupo Salinas, sino ya como a tal a otras unidades de negocio y a otras áreas de una de las otras unidades de negocio. Entonces fuimos como digamos como pioneros en este sentido dentro del grupo y bueno, pues posteriormente ya cuando nos certificamos, pues bueno, ya obviamente ya teníamos un rol como tal ya de líderes de proyecto, ¿no? ¿La práctica que implantaron fue muy apegada al PMI o se hicieron llegar de alguna otra práctica? Como tal, sí fue apegado a PMI, sin embargo, en ese entonces estaba muy de moda, bueno, por ahí una herramienta que se llamaba Primavera y
esta no era tan apegada a PMI, entonces fue como que dijeron, bueno, no es el universo, ¿no? De todo lo que hay de administración de proyectos. También estaba obviamente en ese entonces lo que era la certificación de Prince, y estas dos como que tomaron como cierto auge, pero al final se quedó como un estándar que fuera PMI. Inclusive a algunos de mis compañeros por ahí tenían como una, por decirlo así, una tendencia a ser anti-PMI, ¿no? Porque decían, bueno, es que PMI solamente te da la metodología, pero te da realmente un sentido de práctica, ¿no? Una validez como tal, que no puedes certificar que tienes la experiencia como tal y del mundo de los proyectos y sobre todo, pues ya allá fuera en proyectos ya pues globales y que tuvieran como un reto mayor, ¿no? Entonces se dio mucha esta discusión, pero finalmente digamos que los directivos decidieron que nos apegáramos a esta línea completamente bien, porque además ya se escuchaba que en general en la industria, en el mundo, pues se estaba volviendo un estándar, ¿no? Veo que traes la certificación de Scrum Master. ¿Fue porque estas mismas iniciativas las empezaron a complementar con otros temas o fue por iniciativa propia? No, esto también ya fue por mi rol como tal, ya de un project manager como tal, pero sí fue por mi trabajo que me pidieron obtenerla, aunque era algo que también yo ya traía en la mira. Definitivamente, ahora sí que han ido cambiando. Yo creo que, digo, como tal, PMI está muy apegado, aunque ya tiene sus certificaciones también ágiles, digamos que está muy apegado a lo que era el esquema tradicional, ¿no? De waterfall o tradicional. Y bueno, ahora con las metodologías ágiles, pues obviamente todas las nuevas empresas quieren adoptarlas y obviamente sabemos que no es para todos y para todos los proyectos y no en todos los momentos. Sin duda, también se está, bueno, ya es un estándar, sino, inclusive ya hasta podría hablar de que me parece que ya no es la única, ¿no? Ya tiene que ser un complemento de algunas otras metodologías y finalmente tiene que ser uno tiene que permearlas y tiene que saber adecuarlas al momento y a la situación, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente fue una situación que también busqué del lado profesional, pero que pues sigue teniendo mucho empuje de manera inclusive hasta personal, te podría decir, ¿no? Oye, Abraham, ¿recuerdas algún tema que cuando estás implantando las prácticas de administración hayas decidido no implantarlo por el hecho de que no le generara valor a la empresa en ese momento? Me tocó la oportunidad de trabajar en Volaris hace algunos años, por ahí del 2010, y ellos tampoco tenían como tal una oficina de proyectos. Sin embargo, pues sí ya traían todos el chip desde las áreas de negocio como de tecnología, bueno, de los esquemas de trabajo bajo PMI. Entonces, era una implementación alrededor de un año y medio. Pues por lo tanto tenemos que establecer algunos controles, ¿no? Sobre todo la parte, creo que documental, a veces para muchos de los clientes es complicado y hay mucha resistencia, ¿no? Hay mucha fricción de decir, bueno, oye, tengo que entregar, tengo que cumplir, ¿no? Con las actividades y estar operando y al mismo tiempo estar asistiendo a reuniones y entregando reportes, etcétera, etcétera. Y a la vez tengo que entregarte un documento como me lo estás pidiendo, ¿no? Como lo marca tu metodología. Creo que ahí había mucha resistencia a eso. Sin embargo, lo que hicimos fue ser más flexibles, ¿no? Decir, bueno, en ciertas etapas del proyecto y en ciertos momentos que así lo amerite, quizás no te lo requiera como algo obligatorio, pero finalmente mostrar que había una ventaja y un beneficio, ¿no? De generar esta documentación que ayude, ¿no? Entonces creo que ahí tratamos de ser un poco más flexibles, ¿no? Sin perder el hilo y sin perder, obviamente, que eso al final puede ocasionar un problema al final de los proyectos, ¿no? No tener bien una documentación y sobre todo creo que algo que es súper importante y que pasa, yo creo que nos ha pasado a todos, los cambios de control de alcance, ¿no? Es decir, pues sobre la marcha vamos cambiando, que ahora con las metodologías ágiles, pues eso ha ido cambiando, ¿no? Ahora hay más flexibilidad en ese sentido, pero antes no dabas un paso si no había una autorización, un sign-off de un documento, ¿no? Entonces, tenía ciertas ventajas y había desventajas, ¿no? Yo creo que la clave al final del día se remite a saber cuándo aplicarlo y cuándo no, ¿no? Tener ese criterio y obviamente pues tener a todos en la misma frecuencia para poder tomar una decisión de ese tipo. Sobre todo cuando tienes entregas pues muy dinámicas, ¿no? Oye, Abraham, cuéntanos cómo ha sido el iniciar con proyectos estructurados, como muchos de nosotros, y la transición hacia los proyectos ágiles, principalmente con prácticas como Scrum, que es lo más común. Claro, pues mira, yo creo que hay mucha
todavía confusión alrededor del tema, ¿no? El tema de pensar que ágil es rápido, pues es el primer tema con el que te encuentras, ¿no? La gente le tiene miedo de decir, no, es que si hacemos las cosas rápido, van a salir mal, o no se van a hacer bien, o no se van a entregar con la calidad correcta, ¿no? Entonces creo que esa es la primera barrera con la que nos hemos encontrado, ¿no? De tratar de hacer ver que no necesariamente o que no significa trabajar con esquemas ágiles trabajar de esta manera, sino que al contrario, yo lo veo como un flujo, como si fuera un tubo donde corre un fluido, donde hay momentos donde puedes hacer que el fluido corra en lugares más estrechos y va a correr obviamente más rápido, y va a haber momentos donde tienes que hacer tu ancho de banda más grande, donde quizás va a correr más información o más actividades en paralelo, pero quizás con un poco más de detalle, ¿no? Entonces, creo que eso, como bueno, que te comentaba en la pregunta anterior, es mucho parte de la labor, ¿no? A veces de evangelizar y tratar de explicar cuándo sí y obviamente hacer el análisis correcto, cuándo sí y cuándo no. Creo que eso ha ido cambiando. Ahora ya cada vez la gente tiene más conciencia y más idea de cómo idealizar y cómo tipificar cada una de estas metodologías de cuándo sí y cuándo no. Pero evidentemente pues sigue habiendo mucha resistencia e inclusive hasta cierto punto cierto desconocimiento, ¿no? Pero creo que, bueno, pues como todo toma un tiempo, ¿no? Es una curva de aprendizaje y de experiencia como tal. Y pues eso ha ido cambiando, ¿no? Cada vez hay más, se está volviendo ya algo como prácticamente común, inclusive como se volvió en el momento que decían, bueno, pues es que la administración de proyectos ya es una competencia, ¿no? Es algo que debería tener desde el director general hasta, pues, no sé, cualquier persona que esté teniendo, ya es como una idea muy general de cómo se debe trabajar, ¿no? Y esto, pues, creo que ha estado pasando poco a poco y bueno, pues ha ido cambiando. Y en México creo que ya somos muy buenos impulsores para este tipo de esquemas de trabajo y sabemos acoplarnos, ¿no? Sobre todo creo que estamos muy hechos a adaptarnos al cambio y eso creo que al final es bueno. Abraham, ¿qué factores crees que han ayudado a fortalecer la profesión de administración de proyectos en México? ¿Y qué factores crees que han dañado la profesión? Ok, pues mira, en cuanto a los factores, voy a ir primero por los factores que han dañado la profesión. Justamente yo creo que es el punto que comentaba hace rato, ¿no? Que se tiene mucho la idea de que a veces eres un administrador de proyectos de libro, ¿no? Que tienes las fórmulas, tienes el conocimiento, inclusive tienes una certificación, pero como tal, allá afuera los llamados soft skills o esas habilidades suaves que finalmente también terminan teniendo mucho peso. A veces no toda la gente que está en este mundo, pues como tal los cuenta o los tiene como tal muy bien trabajados, ¿no? Eso creo que es algo que ha dañado un poco. La otra es justamente eso, ¿no? De perdernos en la metodología y no tratar de ser más prácticos, que es lo que, bueno, pues ahora las metodologías ágiles buscan, ¿no? Darle prioridad al resultado más que a una documentación, pero saber distinguir cuándo. Por otro lado, bueno, pues ¿qué factores han ayudado a fortalecer? Pues yo creo que el tener un lenguaje universal, ¿no? De saber cómo presentar cuando alguien te pregunta cómo va el avance de un proyecto, un programa, un portafolio de proyectos y que saber que estamos hablando en el mismo idioma, creo que eso pues nos ha acelerado, ¿no? La manera en cómo se ha ido trabajando, que no importa si viene un proveedor de fuera que trae una metodología específica o con una tecnología específica, finalmente en el mundo de los proyectos creo que finalmente se vuelve un lenguaje que todos hablamos y que finalmente si hablamos de un hito, sea una desviación o un tema de presupuesto, finalmente es algo que podemos entender, ¿no? Creo que en México es algo que se ha permeado bastante bien y que, bueno, que ha ayudado mucho a darle importancia, ¿no? A trabajar bajo una metodología como tal. Por otra parte, bueno, pues comentabas hace rato, no tenía yo fresco el dato de cuántos seguían habiendo personas certificadas. Me decías que eran 5,000. Sí, Abraham, tenemos el dato de 5,083 PMPs en México. Esto es en enero del 2020. A partir del 2013 han empezado a disminuir las certificaciones de PMP. Nosotros creemos que es por el tema de otras disciplinas, obviamente ágil entre ellas. Sí, yo creo que seguramente hubo inclusive por ahí en algún momento un pequeño bache, por decirlo así, justamente con miras a las nuevos esquemas de trabajo que se venían, ¿no?
quizás la gente empezó a voltear a ver a otras metodologías y en algún momento, bueno, pues no, a lo mejor, y justamente esto, ¿no? Que a lo mejor ya le dejan de dar importancia y decir, bueno, pues es que el certificado no lo es todo, ¿no? Es una insignia que te da un referente, ¿no? Que conoces acerca de, o que por lo menos has escuchado hablar de, pero no necesariamente te da la seguridad de que tienes experiencia como tal ya en el mundo real, ¿no? Allá afuera con los proyectos, ¿no? Y bueno, definitivamente también, ahora sí que hay de muchos sabores. No es lo mismo trabajar en un proyecto, digamos, pequeño, local, con un presupuesto limitado, cuando ya estás trabajando con esquemas globales, con muchos proveedores al mismo tiempo, con un presupuesto bastante alto, con muchas personas involucradas o muchos equipos de trabajo involucrados. En fin, se empieza a complicar, ¿no? Entonces, creo que eso también tiene mucho que ver en todo este tema. Pero sin duda creo que México, a pesar de ese porcentaje que comentas, fuimos muy buenos adoptando, ¿no? Estas metodologías, esos esquemas de trabajo. Abraham, qué tanto crees que se alinea la teoría de proyectos a la realidad ya que estás dentro del proyecto? No, pues ahí sí, híjole, me ha tocado de todo, ¿no? O sea, desde proyectos que sí, tal cual lo que te dice tu reporte de avance es el que se está viendo en la realidad, a completamente historias de terror donde pues se reporta algo completamente ajeno, ¿no? Lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Muchas veces lo que pasa, un ejemplo es que desde un plan de trabajo que no había sido elaborado de manera correcta, no tiene el nivel de granularidad para poder reflejar realmente a detalle las actividades que están llevando a cabo, ¿no? O inclusive todas las actividades o macroactividades que se están llevando en paralelo que a lo mejor en su momento no fueron estimadas de manera correcta y en algún momento pues se despega completamente de la realidad, ¿no? Entonces solamente tienes un indicador a muy alto nivel, a 3,000 metros de altura, cuando en realidad pues ahora sí que la batalla se está librando allá abajo en el inframundo y pues no tiene nada que ver con lo que sucede allá arriba, ¿no? Entonces, sí te da una muy buena idea la teoría para saber, sobre todo como comentaba hace rato, de tener un lenguaje universal, pero yo creo que muchas veces ya adentro hay muchos casos atípicos, ¿no? Ya casos específicos donde no tiene nada que ver la teoría con la realidad. Digo, me ha tocado de las dos cosas. Yo creo que ya, bueno, los que ya llevamos un rato en esto no nos debe asustar ni una ni la otra, pero sí deberíamos buscar que ese gap o esa diferencia sea la mínima, ¿no? Que siempre lo que estamos reportando que está sucediendo en la realidad sea pues lo más apegado a lo que estamos diciendo, ¿no? Creo que es uno de los códigos que tenemos como tal de ética, pues de simplemente reportar lo que está sucediendo, sea bueno o sea malo, ¿no? Correcto. La siguiente pregunta es, ¿crees que Ágil se convierta en un estándar de proyectos en diversos sectores, desplazando la administración predictiva? Yo creo que no la va a desplazar por completo. Yo creo que lo que va a suceder es justamente que se va a desarrollar o va a crecer más en ciertas industrias, en ciertas áreas donde va a hacer más sentido una metodología de ese tipo, pero yo creo que no la puede desplazar al 100%, ¿no? Yo creo que sí va a tomar más importancia, sin duda, cada vez más. Inclusive, por ahí una amiga con la que está trabajando que tiene una agencia de marketing, me comentaba que ella, bueno, pues obviamente no maneja nada de tecnología, al menos no de su giro como tal, pero ellos ya están adoptando algunas metodologías ágiles que vieron que tenían muy buenos beneficios, ¿no? Simplemente tener un Kanban ahí para cómo distribuir sus tareas día a día, ya a ellos les ha cambiado el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cosas son las que van a ir permeando cada vez más, pero sí, sin duda no creo que la vaya a desplazar, más bien se van a enlazar o van a generar una sinergia cada vez más fuerte sin estar peleados, ¿no? Porque muchas veces es lo que pasaba, que pensaba como que o eres ágil o eres tradicional, ¿no? Y yo creo que no debe ser una batalla, más bien debe ser buscarse la manera de cómo complementarlo de mejor manera, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que no te gusta de plano de ser un líder de proyecto y qué es lo que realmente te gusta de esta profesión? Híjole, esa es una excelente pregunta. Yo te diría que es chistoso porque es un amor-odio. Yo creo que no creo ser el único. Yo creo que la mayoría de mis camaradas podrían comentarte lo mismo, pero yo creo que la parte del trato con la gente, que finalmente termina siendo nuestra labor en última instancia, la labor más importante de un líder de proyecto debe ser la parte de la comunicación y el manejo de las expectativas, ¿no? Al final,
la teoría, los métodos, pues se quedan como en un segundo plano. Pero yo creo que antes que otra cosa somos líderes y comunicadores, ¿no? Entonces, ahí va mucho de la mano el manejo del trato con la gente, y ese siempre es bien difícil y bien subjetivo, ¿no? A veces un estilo de trabajo te funciona en ciertos ámbitos y el mismo estilo de trabajo no te funciona con otros. Entonces, tener esa sensibilidad de saber cuándo ser de una manera y cuándo ser de otra, se vuelve un arte sin duda, pero también es difícil porque en el camino y en el tiempo que te toma justamente adquirir esa sensibilidad o en cualquier proyecto, inclusive cuando lo comienzas y empiezas a como a censar, ¿no? En qué foros puedes trabajar de una manera y en qué foros puedes ser de otra manera, a veces es un poco estresante, la verdad. A mí todavía me causa una cierta desazón al principio, ya después, ya cuando agarras carrera, ya pues ya se vuelve de manera natural, pero al principio esa primera resistencia que se encuentra de saber cómo lidiar y cómo poder ser un mejor líder y un mejor comunicador, dependiendo de la situación, creo que es un poco complicada, ¿no? Pero a la vez, te digo, también le agarras el amor, ¿no? Porque justamente no te aburres, ¿no? Y termina siendo algo que te da satisfacción, ir adquiriendo esa sensibilidad y saber cuándo aplicar y cuándo no aplicar, y acelerar o desacelerar, ¿no? La función de administración de proyectos, al ser pues una función complementaria de muchas carreras, pero no existir una base como tal universitaria, a muchos se les hace muy sencillo promoverse como líderes de proyectos certificados, y más ahora que existen certificaciones muy sencillas de pasar. ¿Tú qué le dirías a los clientes para que no caigan con estos pues, pseudoprofesionales en el tema de administración de proyectos? Es una excelente pregunta. Yo les diría que, bueno, pues nadie nacimos sabiendo, ¿no? Finalmente necesitamos adquirir experiencia con el tiempo, y esa pues solamente se adquiere allá afuera, ¿no? Todos los día a día, problema tras problema, proyecto tras proyecto, son situaciones nuevas, y pues no darle la oportunidad a la gente que justamente se codee y que se foguee allá afuera justamente teniendo estas experiencias, pues sería un error, ¿no? Propiamente el que no tengan una formación o una experiencia, bueno, pues a veces si no te dan esa oportunidad, bueno, pues es difícil que se tenga sin que haya esas puertas abiertas para poder adquirirla. Yo creo que también muchos años de experiencia no significan necesariamente que son años provechosos, ¿no? O productivos. A veces, y te lo puedo platicar sin temor, yo estuve prácticamente 2-3 años estancado, ¿no? Donde no había un crecimiento como tal. La metodología, digamos que ya era muy estandarizada y no había como algo nuevo que aprender o un reto mayor, ¿no? Entonces, no, a veces los años de experiencia no necesariamente significan crecimiento, como también, como bien dices, no necesariamente tener las credenciales, no necesariamente tampoco te aseguran que tienes toda la experiencia para poder manejar una experiencia o un problema allá afuera. Creo que debe ser un poco de las dos, no cerrarse, pero se vale, creo que también pedir, ¿no? Que no llegue cualquiera vendiéndose, como bien lo dices, diciendo que tiene las credenciales y la experiencia, cuando en realidad no la tiene, ¿no? Porque justamente es parte de las cosas que en nuestra profesión cuidamos, ¿no? Sobre todo porque se vuelve un tema muy crítico, ¿no? Y que, pues, yo creo que a nadie le gusta que su profesión termine siendo, pues, mal vendida o mal informada, ¿no? O mal entendida, más bien, ¿no? Diría yo. Entonces, creo que eso es lo que yo les diría a alguien que piensa así. Y que se abran sobre todo a la oportunidad de generar oportunidades de crecimiento, de áreas de experiencia nuevas. Creo que no solamente con la experiencia del día a día, ¿no? Hay muchas otras maneras de crear conocimiento y de crear experiencia, y no necesariamente poniéndote en la línea de fuego, ¿no? Entonces, creo que estas son las dos cosas que yo le diría. Abraham. Y por último, ¿cuál crees que es el futuro de esta profesión, de la parte de administración de proyectos, independientemente de la disciplina, llámese ágil, predictiva, adaptativa? Te diría que sería mucho lo que comentaba hace rato, ¿no? Que finalmente se va a terminar siendo una competencia que todos debemos tener, así seas un arquitecto, seas alguien en tecnología, seas bueno, quizás hay algunas profesiones donde no sea tan notorio, pero pues yo creo que muchas de las que trabajamos bajo alguna metodología como tal,
se va a volver ya algo que sea del día a día, ¿no? Algo que finalmente sí se tenga que estudiar desde la carrera, y ya no va a ser una pregunta si lo conoces, ¿no? Ya más bien vamos a dar de facto que las personas lo conocen, ¿no? Porque creo que lo único que buscan al final es generar más valor, y esto, pues bueno, evidentemente con el tiempo se tiene que volver un estándar, ¿no? Entonces, como bien dices, no importando de qué sabor sean ágiles, tradicionales, pues al final se va a volver algo que todos debemos de conocer, y que pues en final solamente lo que va a buscar es hacer las cosas más sencillas, porque también con el tiempo cada vez se vuelven más complejas, ¿no? Entonces habrá ya en su momento nuevas metodologías para atacar cosas muy específicas, pero creo que la metodología como tal nos da una base, un punto de partida de cómo empezar a trabajar, y como te decía, pues un lenguaje universal. Muchas gracias por tus respuestas, Abraham. Para seguir conociendo a Abraham, lo encontramos en Twitter en @agsalinas. Abraham, muchas gracias por tu tiempo y la oportunidad de conocerte. Por último, un comentario final y una referencia bibliográfica para la comunidad. Ok, bueno, pues como comentario final, yo lo que quisiera retomar y hacer énfasis es justamente, ¿no? Lo que decía, no perdernos a veces en una metodología, en un esquema. Creo que al final lo que todos buscamos y lo que la gente busca son resultados. Y creo que las metodologías solamente son un marco de referencia para poder cómo comenzar cuando a veces no tienes una idea y cuando a veces no tienes un camino bien trazado de cómo presentar la información y cómo representar lo que está sucediendo en la realidad a través de un esquema, de un plan de trabajo, de un reporte, etcétera. Entonces, creo que esto es algo que es bien importante, porque a veces nos perdemos y a veces somos como testigos de Jehová, que queremos hacerlo a nuestra manera y porque así dice el libro, pero a veces perdemos de foco justamente el resultado, ¿no? Que a veces es lo que todos buscamos. Creo que esta profesión es muy bonita en el sentido de que abarca muchos aspectos y de que puede tener importancia y tocar proyectos no solamente de índole tecnológica, como bien puede ser una construcción, como puede ser el desarrollo de un medicamento o una vacuna, como por ejemplo en este momento. Finalmente, cualquier iniciativa se termina siendo un proyecto, y creo que eso es algo muy padre de saber cómo llevar desde algo que nace como una idea, cómo llevarla a buen fin, a que se convierta en una realidad, ¿no? En un resultado viable y que finalmente termina resolviendo problemas. Eso creo que pues es súper importante y que nos debe enorgullecer. Finalmente hay gente que nace con esto de manera nata. Nadie le enseñó cómo hacerlo o qué le hace sentido, qué hacer primero y qué hacer después. Hay gente que ya lo trae, ¿no? Pero finalmente termina siendo otra vez como un lenguaje que todos podemos utilizar y que a todos nos hace sentido, y que al final, bueno, pues establece un orden, ¿no? Sin un orden, pues bueno, las cosas no es más complicado que salgan de manera satisfactoria. Y bueno, me pedías una recomendación de algún libro, algún artículo. Bueno, pues yo leo mucho lo que son los artículos de Gartner. A mí, bueno, yo aunque soy como tal un administrador de proyecto, pero no me termino de desprender de las áreas técnicas. Gartner me parece una referencia en cuanto a índices, análisis, forecastings, benchmarkings de tecnología, pues un referente como tal. Y tiene muchos artículos justamente que tocan temas de administración de proyectos. Yo les recomiendo mucho a un escritor que se llama Philip A. Bronham. Él es de la India, aunque ya me parece que ya radica en Estados Unidos, y tiene varios artículos muy interesantes justamente de toda esta transición, ¿no?, que está pasando con todos los temas de transformación digital. Habla mucho del lo que es el change management como tal, ¿no?, de cómo se van dando estos cambios de eras, de no solamente de pensamiento, sino de metodologías, de cómo ir adoptando, permeando los cambios en las empresas de manera transparente, ¿no? Es alguien que me gusta mucho cómo redacta. Y pues, ¿qué más? Les podría recomendar también, pues, obviamente las pláticas de TED. También hay mucho con respecto al tema. Ahorita no se me viene alguien en específico, pero creo que también es un muy buen referente. Y bueno, pues obviamente todo lo que está en PMI también es muy interesante. Y por ahí un libro, bueno, pues hablando de metodologías ágiles, que apenas volví a leer hace como 6 meses, es el de Mike Beadle y Ken Schwaber, de metodologías de programación.
que es un libro que hablaba hace prácticamente más de 20 años ya de metodologías de Scrum, de Kanban, de XP, etcétera, y que al día de hoy se volvió otra vez un libro muy prácticamente como actualizado, por decirlo así, ¿no? Que sigue siendo, que está muy de moda y está muy interesante. Es como una introducción muy rápida a Scrum. Para alguien que quiera así rápidamente, una ojeada rápida, introducirse a este mundo, es un libro muy bueno. Perfecto, Abraham. Pues Abraham, muchas gracias por permitirnos conocerte y seguimos en contacto. Al contrario, el placer es mío y muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Por hoy es todo. Recuerda que en Auténticos Líderes de Proyecto nos dedicamos a conocer a los verdaderos líderes que se encuentran dentro de los proyectos. Agradecemos a Formatalento by Projector por esta iniciativa. Y te invito a que visites mi perfil en formatalento.com/Hugo, donde encontrarás un botón etiquetado como podcast. Dale clic y déjanos tus datos para conocerte. También encontrarás una sección con información del seminario de habilidades de líderes de proyecto. Nos escuchamos el siguiente capítulo, donde vamos a tener como invitada a una Project Manager con más de 15 años de experiencia, que ha trabajado en proyectos de modernización de gobiernos estatales y federales. Hasta el próximo capítulo.